Dios les bendiga a todos. En esta hora vamos a compartir un sermón de la palabra de Dios titulado El monoteísmo cristiano. Para ello vamos a dar lectura en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Encontramos nosotros el mensaje bíblico desde los tiempos antiguos que nos enseña que hay un solo Dios, único e indivisible. El Nuevo Testamento nos confirma claramente este mensaje. Por muchos años se ha predicado que hay un solo Dios, pero existen muchas personas hoy en día que aún no pueden comprender este mensaje tan hermoso, este mensaje tan importante como lo es el monoteísmo. Y su definición proviene de dos palabras griegas: monos, que significa uno, y teos, que significa Dios. Entonces el monoteísmo se define que es la creencia en un solo Dios, con exclusión de cualquier otro. La Biblia, de principio a fin, enfatiza el monoteísmo y muestra su exclusividad frente a cualquier otro tipo de pretensión. Hoy en día existen muchas doctrinas que han desviado el mensaje monoteísta, el mensaje central de la Biblia, como lo es la doctrina o la enseñanza de los ateos, que niegan la existencia de Dios. También encontramos a los agnósticos con su doctrina filosófica, que niega al entendimiento humano la capacidad para llegar a comprender lo absoluto, para llegar a comprender lo sobrenatural. También tenemos el panteísmo, que asemeja a Dios con la naturaleza o las fuerzas del universo. Tenemos el diteísmo, que es un sistema religioso que admite dos dioses. Tenemos el politeísmo, que es la religión o la doctrina que admite la existencia de muchos dioses. También tenemos la más conocida, que es el trinitarismo, que es la doctrina que sostiene que existen tres personas en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta creencia se conoce como la Santísima Trinidad. Pero todas estas son doctrinas que van contrarias al monoteísmo bíblico, ya que dentro de las religiones más grandes del mundo, tres de ellas son monoteístas. Tenemos como primer lugar al judaísmo, que es una religión antigua y monoteísta, con orígenes en Israel y otras áreas del antiguo Medio Oriente. Se centra en que creen en un Dios verdadero y nos habla de su pueblo elegido. Es una religión abrahámica que tiene como texto espiritual fundamental la Torá. También encontramos la religión del maometismo, que es la religión que predicó Mahoma. Esta religión es la llamada Islam, que significa sumisión a Dios. Y su principio de fe fundamental es que existe un solo Dios y que Mahoma es el mensajero de Dios. Tenemos su texto espiritual conocido como el Corán. Y también encontramos el cristianismo monoteísta. Esta es la religión que se fundamenta en la enseñanza de la Biblia, teniendo a Jesucristo como su único Dios verdadero. Una vez nosotros hemos conocido estas diversas doctrinas, nos centramos en el monoteísmo cristiano, siendo en el tiempo de la gracia esta la enseñanza central de la Biblia, 100% cristocéntrica. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se decía en su contexto antiguo. Y esta
Este texto era una de las declaraciones de fe más importantes y ellos lo nombraban repetidamente en su idioma natal. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tradicionalmente, un judío repetía estas palabras una y otra vez en obediencia a ese mandato divino. Así que el Antiguo Testamento nos enseña que hay un solo Dios y muchos versículos resaltan en el Antiguo Testamento el monoteísmo. Como por ejemplo los 10 mandamientos comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 y Deuteronomio 5:7, Dios resalta este mandato para declarar que Él es un Dios celoso. Éxodo 25. En Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Existe un solo Dios verdadero en el Antiguo Testamento, y eso nosotros lo podemos encontrar en una gran diversidad de textos, como lo es Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Zacarías 14:9 dice que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así que pregúntase, querido amigo, ¿será que Dios declaró ser uno en la antigüedad mediante su palabra? Qué bonito que Dios usó un lenguaje muy claro, un lenguaje conciso para describir su unicidad absoluta en los versículos anteriores, y muchos más encontramos términos como ninguno en referencia a Dios. Que no hay más que yo, dijo él, que Él es solo, que Él por sí mismo. Y el término más importante, uno. Con estos términos Dios nos aclara que no existe ninguna pluralidad de personas en su deidad, y nos afirma que Dios es absolutamente uno en número en el Antiguo Testamento. Pero qué lindo que este mensaje continúa en el Nuevo Testamento. Se afirma esta creencia, y si nosotros analizamos las enseñanzas de nuestro gran Maestro Jesucristo, en el Nuevo Testamento, cuando Dios se manifiesta a la humanidad como hombre en la persona de Jesús, Él fue explícito en su enseñanza del monoteísmo. Encontramos que Él obedeció y enseñó Deuteronomio 6:4, llamándolo así el principal de todos los mandamientos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Nuevo Testamento afirma aún más la creencia de un solo Dios y nos lo repite por diversos pasajes en la Escritura. Encontramos así en Romanos 3:30, porque Dios es uno, dice ese texto. Primera de Corintios 8:4, no hay más que un Dios. Gálatas 3:30 nos dice que Dios es uno. Primera de Timoteo 2, verso 5, porque hay un solo Dios. Apocalipsis 4:2 dice que hay un trono y un solo Dios. Mediante estos y muchos textos del Nuevo Testamento podemos ver el monoteísmo bíblico. La iglesia verdadera que Cristo fundó siempre se ha caracterizado con el mensaje de un solo Dios. El Salvador del mundo vino mediante una nación, Israel, mediante una religión, el judaísmo. Y en el presente Dios nos demanda que se le adore como único Dios, como creía este pueblo monoteísta. Los que por gracia hemos sido salvos y le conocemos, no debemos dejar de exaltar y declarar este mensaje, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios les bendiga.